Bendiga esta tarde, hermanos. Damos gracias al Señor por la bendición que tenemos de estar transmitiendo desde este lugar, aquí en Living Word, en donde pues estamos tomando un tiempito de descanso o de vacación, pero damos gracias al Señor, hermanos, por este tiempo que nos concede de poder estar aquí. Y pues desde aquí vamos a impartir la palabra del Señor. Gracias a usted que se conecta y que Dios me los bendiga. Voy a pedirle que me acompañe en oración. Vamos a ver a este lado mejor. Vamos a invocar la presencia del Señor. Amén. Bendito sea Dios. Oremos, hermanos. Eterno y amado Padre que estás en los cielos, en esta tarde, Señor, venimos ante ti invocando tu nombre, pidiéndote la dirección de tu Santo Espíritu para escuchar, Señor, el consejo de tu palabra, para que nos des, Dios, a través de esta palabra que ahora, Señor, vamos a escudriñar, la dirección de tu Espíritu en nuestras vidas, Señor, y que fortalezcas nuestra fe. Ayúdanos, Padre, a perseverar, a poder llegar, Señor, hasta el fin, y que tu palabra, Dios, edifique, Señor, en nuestros pasos, nuestros caminos, nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesucristo te ruego, eterno Dios, que para la gloria tuya me uses y esa palabra, Dios, sea puesta en mis labios para bendición, Señor, de nuestras vidas. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, hermanos. Vamos a ver, vamos a estar bien ubicados. No sé si el panorama que se ve aquí atrás, muy precioso, un lugar muy bello. Disfrútelo desde ahí donde usted está también. Muy bien. En el libro de los Gálatas, capítulo 6, voy a pedirle, vamos a ir por partes para que a través, hermanos, de la lectura de la palabra, pues podamos ir llenando nuestro corazón, llenando el conocimiento de esta palabra en nuestras vidas. Y la palabra, amados hermanos, es espíritu y es vida. Así que vamos a aprovechar ahora en el espíritu, vamos a tomar esta vida, vamos a tomar esta agua que es la palabra. Dice así en el capítulo 6 de los Gálatas: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a sí mismo, no sea que tú también seas tentado. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, algún error que cometió en el camino del Señor, algún pecado, bueno, cualquier cosa, hermano, de que no esté bien de acuerdo a la palabra del Señor, que no esté bien de acuerdo a las enseñanzas que hemos recibido a través de la palabra, y si por algún motivo alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice: vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Restauradle con espíritu de mansedumbre. O sea que se trata de restaurar, se trata, hermanos, de levantar al caído, se trata de ayudar al que ha cometido la falta, se trata de no de hundirlo, no de juzgarlo, criticarlo, no de condenarlo, porque mire, yo me he dado cuenta, hermanos, en lo personal he visto cómo hay quienes, cuando alguien cae, cuando alguien comete una falta, lo que hacen es enojarse
y se enojan y llegan hasta el colmo de pedir que ya mejor ni siquiera vaya a la iglesia. ¿Por qué? Porque cometió una falta, porque hizo algo malo. Al contrario, hermanos, se trata de tener misericordia y de, como espirituales nosotros, dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Ve? No se trata de ir tampoco a hundirlo o a condenar a nadie. Primero dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Porque, como dice el dicho, hermanos, que en el camino andamos, o sea, de que muchísimo cuidado cuando algo pase entre los hermanos. Cuando algo pase, no importa si es un hermano en la fe de otra iglesia, si es alguien de otra iglesia, no importa, somos hermanos en la familia de Cristo. Así es que vamos a restaurarles con espíritu de mansedumbre, o sea, con el bien, hermanos. Entonces, luego dice el versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Sobrellevar quiere decir ayudarle a llevar las cargas al otro. No de que usted va a llevar la carga y se la va a quitar. No, no. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y la ley de Cristo es la ley del amor, la ley de la misericordia, la ley de la bondad. Entonces dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. El que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Cuidado con esto, hermanos, porque cuando creemos, como dijo alguien en cierta ocasión, que hemos tocado el cielo, que ya solamente las alas nos falta. Cuidado, hermano. Hay quienes lamentablemente se sienten tan espirituales que hasta llegan a pensar que si alguien falló, que si alguien no está bien en el camino de Dios, ni siquiera ayudarle, ni siquiera menos acercarse, o hacerlo a un lado. Hermanos, cuando la palabra del Señor nos enseña que en la ley de Cristo debemos de sobrellevar las cargas de los otros. Sobrellevar esas cargas quiere decir que de esta manera nosotros vamos a cumplir la ley de Cristo. La ley de Cristo. Entonces vamos a ver la ley de Cristo en nuestra vida, hermanos. La ley de Cristo dice que restauremos con espíritu de mansedumbre al que haya cometido alguna falta. La ley de Cristo dice, o sea, esto no es cosa mía, hermano, esta es la ley de Cristo. La ley de Cristo dice que nos consideremos a nosotros mismos, no sea que uno de nosotros sea tentado. Como hablaba yo, me parece que el domingo, de que no nos volvamos jueces de nadie, no critiquemos, no juzguemos, no condenemos a nadie, no somos jueces de nadie. Y estamos hablando de los hermanos en la fe, de la familia en Cristo. ¿Ve? Entonces, la ley de Cristo entonces dice que debemos de sobrellevar las cargas de los otros. La ley de Cristo dice que nadie se crea superior a nadie, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. El que se cree algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Entonces dice en el libro de los Romanos, en el capítulo 12, versículos del 1 al 3, mire, vámonos a ver en el libro de los Romanos, Romanos capítulo 12,
dice, bueno, vamos a leer versículos del 1 al 3. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, por las misericordias de Dios. La Biblia dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. ¿Sabe por qué son nuevas sus misericordias? Porque, amados hermanos, nosotros merecemos la misericordia de Dios, pero si fuera la misericordia de Dios algo ya establecido, entonces no tendríamos nosotros, hermanos, la gracia del perdón. Por eso es que el Señor multiplica. Grandes son sus misericordias, plural, porque nuestros hechos son diferentes, porque nuestras faltas pueden ser diferentes, las de ayer con las de ahora. Entonces sus misericordias no es que cambie el amor o la misericordia de Dios, pero es que cada día el Señor, como un padre de familia, hermanos, cuando este día el niño cometió una travesura y la travesura de este día fue diferente a la de ayer, y la de ayer va a ser diferente a la de mañana, y entonces nuestras misericordias para con nuestro hijo es porque de acuerdo al diario vivir son diferentes, hermanos. Entonces, por decirlo así, las faltas nuestras cada día son diferentes. Cada día nosotros necesitamos de nuevas misericordias de Dios. Entonces, las misericordias de Dios, dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Gracias, hermano. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, esas misericordias de Dios están esperando que nosotros nos presentemos a Él en sacrificio vivo, ¿ve? No de palabra. Sacrificio vivo es en completa santidad, porque el mismo Dios de paz santifica todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, nuestros cuerpos deben ser presentados ante Dios en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios no es mutable, no cambia. Amados hermanos, yo en la palabra de Dios no he leído que se hable acerca de la voluntad permisiva de Dios. Se habla de la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es perfecta. Quiere decir que si la voluntad de Dios es perfecta, no tiene por qué cambiar, que ahora va a permitir el Señor en su voluntad. No, hermanos, yo en lo personal pienso que la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, completa, no cambia, no varía, no es diferente la voluntad de Dios por las circunstancias nuestras, hermanos. No es diferente, es la misma voluntad. Voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entonces me quedo con que mejor me guardo el concepto ese de la voluntad permisiva de Dios. Pero la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entonces dice que no nos conformemos a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovando nuestro entendimiento día con día.
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces dice el versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, no debemos de pensar que somos superiores a nadie. Nadie es superior a nadie. Nadie puede decir, este siervo de Dios es lo más perfecto que hay, o es más espiritual, o es superior, mayor que el otro. No, amados hermanos, somos, de acuerdo a la voluntad agradable y perfecta de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la calificación de Dios para con nosotros y según la ley de Cristo. Amados hermanos, nadie debe de pensar de sí mismo como o tener un concepto más alto, más alto del que debe de tener. Entonces nadie somos más que nadie, amados hermanos. Cada uno de nosotros el Señor nos pone en una igualdad perfecta. Nos pone según, de acuerdo a su ley, que es la ley de Cristo. Nos pone de acuerdo, amados hermanos, a lo que cada uno de nosotros significa y representa para Él. Cada uno de nosotros somos llamados sus hijos y Él no hace acepción de personas. Él no anda diciendo, este es mayor que el otro. Él no anda diciendo, este tiene más alto estima para conmigo que el otro. No, somos todos iguales, hermanos. Entonces, nadie puede decir que el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Entonces, somos hijos de Dios y como tales, como hijos de Dios, todos somos iguales. Si usted ora más, si usted tiene más conocimiento, si usted es más bueno, o si usted es más humilde, o si usted es más... Nadie es superior a nadie, hermano. Por eso no podemos estar asumiendo que somos superiores por estas virtudes o cualidades que tenemos, en ninguna manera. Entonces, volviendo al libro de Gálatas, al capítulo 6, versículo 3, dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Cada uno someta a prueba su propia obra. Nos vamos a examinar. Cada uno someta a prueba su propia obra. Cada uno examínese a sí mismo. Cada uno examínese, reconozca cuáles son sus caminos. Y si hay que arrepentirse y pedirle perdón a Dios. Y si hay que dejar y apartarse del mal y del pecado, entonces dice la Biblia, amados hermanos, que el Señor nos llama para que estemos a cuenta. Porque si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Cada uno llevará su propia carga. Verso 6 dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena obra al que lo instruye. Haga partícipe de toda buena obra al que lo instruye.
Esto quiere decir que debemos ser agradecidos con el que nos instruye. Los niños cuando van a la escuela le llevan, bueno, en la antigüedad, ¿verdad? Le llevaban una manzana a la maestra, mostrándole su cariño, mostrándole su agradecimiento por el esfuerzo de la enseñanza que recibían. Al final de año le daban un regalito a la maestra o al maestro. No sé si todavía se practique eso en las escuelas, pero al que instruye se le reconoce, se agradece. Cuanto más, hermanos, al que lo instruye en la palabra, cuanto más a esos maestros que disipulan, que enseñan, cuanto más a los maestros, y digo esto, hermanos, para que conozcamos la ley de Cristo, veamos la ley de Cristo, de esos hermanos que con qué sacrificio, mire, se toman el tiempo muchos de ir a dar clases a las casas, a discipular hermanos, a enseñarles la palabra, a instruirlos en la palabra. ¿Qué es lo que dice la Biblia? El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Así es que, hermanos, acuérdese que en la iglesia tenemos instructores, maestros que enseñan la palabra. No os engañéis, dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Siembra, dice la Biblia, siembra ira, cosecha contienda, siembra vientos, cosecha torbellinos. De todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es decir, que es una ley bíblica. La ley de Cristo lo dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Muchos nos quejamos el por qué no recibimos esto, lo otro. ¿Ve? Porque no hemos sembrado, hermanos. Como decía una hermana en cierta ocasión, dijo de que hoy que estuve en el hospital me di cuenta de lo triste que es que no lo visiten a uno. Y de hoy en adelante voy a visitar a los enfermos, porque nunca lo había hecho. Por eso nunca nadie le visitó. Entonces, lo que uno siembra, eso cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Del espíritu segará vida eterna. Y cuando dice que segará vida eterna, está hablando, amados hermanos, de un, ¿qué podría decir? Un conjunto, una grandeza de beneficios que hay en la vida eterna. No solo es tener la vida eterna, o sea, el que tiene vida eterna tiene muchos beneficios, hermano. Beneficios que solamente en la vida eterna podemos recibir. Porque desde que venimos a Cristo, Él es la vida. Y cuando recibimos el Espíritu de Dios en nuestros corazones, estamos recibiendo la vida, que es la vida eterna. Porque Él es la vida, Él es la vida, Él es el eterno. Él es el eterno Dios. Entonces recibimos vida eterna en Cristo. Entonces, en esa vida eterna que recibimos, de modo que si alguno está en Cristo, dice la palabra del Señor, ¿ve? Entonces, cuando estamos en Cristo, recibimos, hermanos, cantidad de beneficios, cantidad de bendiciones. Como el Señor nos tiene preparados cosas maravillosas, grandes, que todavía no han subido siquiera en el corazón del hombre, todavía no han llegado a nuestro conocimiento, a nuestra mente, pero el Señor las ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que amamos al Señor,
para los que estamos en Cristo, para aquel que le ha recibido, aquel que goza de la vida eterna. O sea que la vida eterna no cree, hermanos, que es lograrla hasta que lleguemos allá. No, la vida ya la tenemos. Ya la tenemos. Allá nosotros si la perdemos, porque esta vida eterna nos va a llevar con el Señor por una eternidad. Desde que nos unimos a Él ya estamos participando de esa vida eterna. Entonces dice la palabra del Señor, miren, el versículo 9 dice: no nos cansemos pues de hacer bien. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Es decir, hermanos, que según la ley de Cristo, todo esto, llevar o sobrellevar las cargas de los otros, ayudar al débil, restaurar al que cayó, restaurar al que faltó en algo. Todo esto, hermanos, es el bien, esto es hacer bien. Entonces dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, hacer bien a mi hermano, hacer bien, cuando usted hace bien, hay una ley que dice que usted está sembrando, por lo tanto, lo que usted hace va a segar, va a cosechar. Cuando usted hace bien, está sembrando para el Espíritu, por lo tanto, del Espíritu segará vida eterna. Cuando se hace el bien, cuando hacemos bien, estamos, amados hermanos, dejando la semilla del bien sembrada para cosechar después. Porque va a dar fruto, va a dar cosecha, va a producir. Entonces, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y luego dice el versículo 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. Mayormente a los de la familia de la fe. Quiere decir, hermanos, que en la ley de Cristo, todo lo que es bien, te va a dar fruto de bien. Todo lo que es bien es semilla que sembramos. Todo lo que es bien. Tus palabras, mire, se cumple la palabra cuando dice la blanda respuesta aplaca la ira, mas la áspera hace subir el furor. Cuando tú hablas con palabras que ofenden, cuando tú hablas con palabras que dañan, cuando tú hablas con palabras que causan dolor, porque hay palabras que son como espadas, ¿ve? Entonces, cuando esta lengua prolifera, cuando esta lengua habla palabras ofensivas, palabras que hieren, palabras que dañan, palabras que condenan, entonces esta lengua está sembrando mal, por lo tanto vas a recibir mal. Pero cuando tú siembras bien, cuando tú declaras palabra de bien para otro, vas a cosechar bien a tu vida. Porque lo que tú siembres, eso segarás. Entonces, no nos cansemos de hacer bien, no nos cansemos de sembrar, no nos cansemos, hermanos, en lo que esté a nuestro alcance posible, porque si no desmayamos, a su tiempo segaremos. Entonces, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, bien en hechos, bien en palabras, hasta una mirada es de bien. ¿Ve? Porque cuando tú miras con ojos de amor y de misericordia, cuando tú miras con ojos con la mirada de Cristo, que es la palabra de Dios, tú estás sembrando aún ahí en esa mirada, hermanos, porque siembras paz, siembras amor, siembras comprensión, entendimiento, y entonces vas a cosechar el bien.
Así es que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe, mayormente a los de la iglesia, mayormente a los de la fe, a los que hemos creído en Cristo, a los que tenemos una fe en común, que es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el bien a su tiempo segaremos. En la ley de Cristo, el bien es una semilla que se siembra, de la cual, en cuanto tengamos oportunidad, no desmayemos, hermanos, sigamos haciendo el bien, aunque te paguen mal. La Biblia dice, no pagues mal con mal, sino que el mal, pagadlo con el bien. Siembra bien, aunque te paguen mal, pero siembra bien. Y siembra bien. Y te pagan mal, siembra bien. Y siguen pagándote mal, siembra bien. Y no te agradecen, siembra el bien. Porque vas a cosechar. Un día vas a cosechar. Allá el que quiera tomar el consejo, allá el que lo piense en forma diferente, pero es lo que la ley de Cristo me enseña. Entonces, vamos a ir al libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Aleluya. La presencia de Dios está en este lugar, hermanos. Donde se está, mire, donde se invoca el nombre del Señor, ahí está la presencia bendita de nuestro Dios. Y yo sé que en tu casa está la presencia de Dios. Ahí donde tú estás, hermanos, ahí está la presencia del Señor. Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu que es el mismo Espíritu que un día levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, y es el mismo Espíritu que opera en nosotros, sus hijos, y el mismo Espíritu que ahora está aquí con nosotros, el mismo Espíritu que ahora está aquí en este lugar, está en tu casa. Recibe al Señor, recibe ese Espíritu, recibe esa bendición, hermano, recibe en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios bendiga tu casa, Dios bendiga tu hogar, tu familia, Dios bendiga tus hijos, Dios bendiga tu descendencia, Dios bendiga todo aquel que mora bajo tu techo. Dios te bendiga, hermanos. Dios quiere bendecirnos esta tarde. Y cuando hablo de Él quiere bendecirnos siempre, hermanos, pero cuando digo Dios quiere bendecirte esta tarde, me refiero a este preciso momento. Dios quiere darte una bendición especial, una bendición nueva ahora en este día. Así es nuestro Dios, hermanos. Él solo hace bien, porque todo buen regalo, toda buena dádiva viene de Dios. Y Él no desmaya, no se cansa de hacernos bien. Bendito sea el nombre del Señor. Segunda de Tesalonicenses, dice el capítulo 3, hermanos. Versículo 13 dice, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. No os canséis de hacer bien. En el versículo 1 dice, por ahí mismo, 2 Tesalonicenses 3:1 dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. ¿Qué es esto de que la palabra sea glorificada? La palabra se siembra, es la semilla, hermanos. La palabra llega a tu mente y es puesta en tu corazón. Y de tu corazón es que comienza a germinar la palabra y da el fruto. Y cuando da el fruto, bendice. Entonces, ese fruto que da la palabra es lo que tú, portador de la palabra, tú que das la palabra, se glorifica. Es decir, muestra su gloria, se hace efectiva, da el fruto, la palabra. Entonces, por eso dice, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 13, Hebreos capítulo 13,
versículos capítulo 13, versículo 15 y 16 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Fruto de labios que confiesan su nombre. La alabanza por medio de Él, dice, ofrezcamos siempre. Esto es siempre, hermano. Esto no se trata de que alabar a Dios no se trata solo de ir a cantar a la iglesia en el tiempo del cántico, de la alabanza. No, dice, mire, ofrezcamos siempre en tu casa, donde tú te encuentres, donde tú estés, en tu trabajo, en la calle, donde quiera que sea. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Sacrificio no es sufrimiento, no es castigo personal de nadie. Sacrificar es entregar, ofrendar a Dios. Entonces, ofrezcamos al Señor por medio de Él siempre sacrificio de alabanza. ¿Qué es esto? Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Fruto de labios que confiesan su nombre. La palabra es glorificada cuando ha sido sembrada, y cuando tú das la palabra, estás ofreciendo ese sacrificio porque tus labios la están glorificando. O sea que cuando tú das la palabra de Dios, cuando tú entregas esa palabra a quien sea, donde sea, estás ofreciendo sacrificio de alabanza. Cuando tú confiesas, declaras, cuando tú testificas la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, porque mire, muchos creen que dar el testimonio de la sanidad que hizo o del milagro que hizo es para que la fe de otros crezca. Amados hermanos, es que el fruto, lo que sale de nuestro corazón y es puesto en nuestros labios, ese es el fruto de la alabanza, o sea, el fruto que nosotros, que por medio de nosotros es glorificado el Señor. ¿Ve? Entonces, ese fruto de labios que confiesan su nombre. O sea, de que estamos dando, amados hermanos, la grandeza del Señor, estamos entregando. Y cuando tú confiesas la palabra, que todo es beneficio, todo es bendición, la palabra de Dios, porque es agradable, es perfecta, es buena. Entonces esa palabra, ese fruto, es sembrado en el corazón que la escucha, en aquel que la recibe, en el que es bendecido por medio de tus labios, ese fruto de alabanza. Y dice, y de hacer bien, y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Quiere decir, hermanos, que en la ley de Cristo, dar la palabra es hacer bien. En la ley de Cristo, dar alabanza a Dios por medio de tus labios a otros, compartirles. Entonces, es hacer bien. No te canses de hacer bien. Hacer bien no es meterte la mano a la bolsa y darle un par de zapatos al que lo necesita. Eso es hacer bien, pero no se trata de solo eso. Hacer bien no se trata de que tú vas a
a suplir la necesidad del otro económica, hacer bien, amados hermanos, es dar la palabra. Hacer bien es bendecir a otro. Hacer bien es evitarte de comentarios, evitarte de condenas, evitarte de chismes y de hablar de tu hermano. Evitarte, eso es hacer bien. Entonces, dar fruto de alabanza por medio del bien que nosotros hacemos, por medio de la palabra de Dios. Así es que, hermanos, en síntesis, no nos cansemos de hacer bien. De la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hagamos siempre el bien. Hagamos siempre el bien y no desmayemos, porque a su tiempo segaremos. Hermanos, que Dios me los bendiga esta tarde. Nos vemos el día jueves con el favor de Dios. Y quiero recordarles que vamos a tener el ayuno el día sábado, este sábado a las 7 de la mañana, de 7 a 12. Por favor, amados hermanos, si usted va a asistir al ayuno, llámeme para anotarle, hacer la lista. Ya tengo anotado un grupo, o sea, tengo anotados algunos hermanos que me han llamado. Entonces vamos a continuar llenando esa lista, y si pasa de 50, entonces vamos a hacer otro grupo para otro ayuno, pero llámeme y vamos a estar ahí el sábado en el ayuno. Dios me los bendiga, hermanos. Amén.